Buenas. No sé si se vea alguna pregunta, si existe alguna pregunta, señorita Amor, de parte de ustedes, o que se note alguna que tengamos por ahí. Usted mencionaba que hay un artículo que hizo Vargas cuando Zacapa, pero no mencionó el nombre. ¿Podría ¿Perdón? darlo, por favor? El No sé, artículo hecho por Vargas Llosa. cuando mencioné a Vargas Llosa, Todas. Usted no fíjese que no le escucho mencionó bien. que él escribió un artículo en respecto a Asca. Ah, sí. Sí, Solo que no efectivamente. mencionó el Él nombre. escribió, ¿Podría darlo? ¿cómo? ¿Podría mencionar el nombre? Ah, sí, se llamaba, el artículo lo escribió en el periódico, ay, eso se me escapó, el periódico en España, es un diario de España, y el artículo se llama Los Cuenteros de Zacapa. Así se puede buscar en Facebook o en YouTube, Los Cuenteros de Zacapa. Así se llama el artículo. Es un artículo bastante grande que nos, como decía yo, nos dio mucho conocimiento, porque una de las cosas interesantes que nos comentaba Vargas Llosa cuando nos visitó es que este tipo de actividad o este tipo de oralidad que manejamos nosotros los zacapanecos no es común. Tan no es común en virtud de que tenemos un vocabulario particular, tenemos frases, palabras, características de nuestra región, que hay un escritor oriental precisamente que escribió un manual para entender al oriental. Y no habla de orientales de China o hindúes, habla del oriental zacapaneco, porque una de sus anécdotas era que él había recorrido muchos departamentos de nuestro país y que por la razón de cómo se expresaba él, algunos, bueno, generalmente las personas le tenían que preguntar, ¿y eso qué es vos? ¿O qué quisiste decir? Entonces él se dio cuenta que utilizaba muchos vocablos, muchas palabras que es común con nosotros acá en Zacapa, pero no son en todo Guatemala, ¿verdad? Entonces, esa es una de las riquezas de nuestra oralidad, que tenemos un lenguaje muy particular, tenemos una oralidad muy particular, muy jocosa, es muy lúdica, porque se puede hacer juego con ellas de palabras, y tenemos muy buenos portadores en relación a esto. Entonces, para responder su pregunta, el título de Vargas Llosa, que fue Nobel de Literatura, que escribió también el libro que se llama Tiempos Recios, que recientemente lo presentó en la capital. Es un libro interesante en relación a cierta historia. No sé si a los jóvenes actualmente les interesa ese tipo de lectura, que debería, porque ya todos conocemos la famosa frase, quien no conoce su historia la repite y no siempre es bueno. Pero como escritor es magnífico, es de lo mejor, al menos en lo personal me gusta mucho. Y luego este artículo específicamente, que fue El País, se llama el periódico, El País, en Europa, en España. Y el artículo se llama Los Cuenteros de Zacapa. Ahí puede leerlo y se va a dar usted cuenta de cómo nos define él y cómo nos menciona como Asca. Porque solamente acá en Zacapa y en Afganistán, según él, hay dos cosas similares. No es lo mismo. Él dijo que en Afganistán había encontrado un grupo de personas que se paraban en las esquinas y recitaban, hablaban declamaban cualquier cosa. Y lo hacían en función de que les dieran dinero. Podríamos asumir que eran limosneros que recitaban y cantaban para que les pagaran. Nosotros no, por supuesto. Y luego acá en Zacapa, lo que le llamó la atención a él, por lo cual nos visitó, es que nosotros somos una asociación, somos una institución, somos una conformación cultural. Por eso somos ya el Centro Cultural de Zacapa.
aunque algunos crean que no existe, sí existe un centro cultural en Zacapa y es ASCA. Hemos diversificado nuestra proyección, hemos diversificado la aceptación del público, que no crean, y queremos hacerles saber que no es solamente literatura, no es solamente haber escrito un libro. Hay pintores, escritores, declamadores, poetas, escritores, en fin, tenemos músicos, cualquiera puede llegar y aparte de eso tenemos una extensa biblioteca riquísima con diferentes disciplinas, por supuesto con toda nuestra literatura, indiscutiblemente, porque ese es nuestro fundamento y nuestra columna vertebral, el promover, proporcionar y multiplicar lo que es nuestra oralidad, la oralidad del Valle Medio del Motagua. Ok, muchísimas gracias. ¿Cómo se llama esa capa? Gracias a Silvia Casasola que mandó el link al chat por si quisieran buscarlo. Entonces, como mencionó la licenciada, daremos unos minutos para que ustedes, si desean, hagan sus preguntas por el chat de la conferencia y se las leeré a ella. Muy bien. No son muchas, pero una por una. Sí, se le da la palabra a Víctor. Perdón, lo escuché. Buenas noches, soy Víctor Gómez, tal tía. Hola, ¿qué tal? Qué alegre. Un saludo para todos los que estamos conectados. Yo quería saber, tía, si hay alguna forma de que uno pueda mejorar la forma de escribir o cómo, pues sí, mejorar en lo que uno cree que puede dedicarse, ¿no? Porque he intentado encontrar literatura sobre cómo escribir o mejorar mi poesía, pero es bien complicado encontrar, puesto que el internet no siempre le da a uno lo que anda buscando. A veces uno pregunta una cosa y le dan respuesta de otras que no tienen nada que ver y queda uno peor de cómo empezó. Ok. Y gracias por asistir. Y me da gusto que preguntes eso. Creo que ya en alguna oportunidad conversamos contigo respecto a esto. ASCA, desafortunadamente por las actuales circunstancias, pues no tenemos actividades vivenciales y por eso lo estamos haciendo a través de estos medios. Sin embargo, hemos manejado el curso de escritura creativa, precisamente porque allí se les da, aparte de la estructura que podría establecerse para formar un poema, que creo que es tu duda, les damos también, o sea, se les da la estructura, cuál es el contenido, cuál es el proceso que debe llevar, pero también se les da opción a que despierten su creatividad, porque entendamos que la literatura, los poemas en particular, no necesariamente deben de llevar una estructura o una métrica. Tenemos el verso libre, donde tú puedes escribir lo que a ti te dé la gana, lo que a ti te inspire a expresar. Posiblemente no le va a llegar a todos, indiscutiblemente que no, porque no van a tener la misma vivencia, pero sí va a tener un sentido para alguien, a alguien le va a llegar.
de esa cuenta es que los poetas no viven precisamente de los poemarios, porque no todo el mundo anda comprando libros de poemas, precisamente porque no le llegan a todo el mundo. Tiene que ser un escritor muy, muy conocido, o ya mundialmente conocido, para que digan, ah, sí compro estos poemas de fulano de tal, porque estos sí me llegan. Porque posiblemente a él sí le llegan, pero tal vez al otro 50% no. Es decir, no existe un parámetro específico que yo te dijera, bueno, vas a escribir, vas a decir que la luna está resplandeciente porque mis ojos brillan al verla. Ahí no habría rima, posiblemente. Ahí no vamos a decir que hay un sexteto, que hay, no. Pero está diciendo algo que en ese momento a mí me inspira. De repente es un foco el que está prendido. Y yo digo que es la luna porque mis ojos brillan. Entonces, y de repente lo que tú escribes, eso que yo dije, tal vez a ti sí te llegó y que digas, ay, de verdad que sí, está bonito. Pero sí existe la escritura creativa, que es la que te enseña a ti cómo despertar esa creatividad de expresión. Básicamente, en ASCA lo hacemos. Es que cuando quieras, las puertas están abiertas. O yo estoy ahí a la mano. En Internet, mira, en Internet, igual que cualquier disciplina, yo me atrevería a mencionar, por ejemplo, lo que es el Tai Chi. Nosotros en alguna oportunidad dimos Tai Chi en ASCA. Y algunas personas me decían que lo habían visto por Internet y que lo iban a seguir practicando. Posteriormente a eso me llamaron para decirme que no, que mejor siguiéramos con las clases en vivo, porque no es lo mismo ver a alguien que ya conoce, que tiene el sentido exacto de cuál es el movimiento y cuál es la forma del Tai Chi, y que está sintiendo sobre sí la energía. Iguales en un poema, iguales en una estructura creativa de escritura. Tiene que haber un sentimiento, tiene que haber algo intrínseco que te provoque a ti poner eso en palabras. No sé si eso te satisface. Sí, no, también hablamos esa vez que sí es muy describir lo que uno siente o lo que uno quiere plasmar en ese momento, pero también pueden haber como ejercicios para poder incluso complacer lo que uno intenta también, porque hay veces que lo hago y no tiene el efecto que tenía cuando lo pensé. Sí, fíjate que eso es un tanto común. Todos en alguna época de nuestra vida hemos sido poetas. Cuando jovencitos, cuando adolescentes o cuando ya somos viejos, porque tenemos algún sentimiento que externar. Lo ponemos en negro sobre blanco y lo guardamos porque obviamente no lo vamos a andar, no ese es el propósito, andarlo publicando. Sin embargo, al cabo de los años lo volvemos a leer y no le encontramos sentido, o no expresa lo que nosotros sentimos. Pero no es que no tenga, que no haya expresado un sentimiento, lo que pasa es que está en otra época. Ahí está precisamente lo que hablaba, mencioné esa palabra en algún momento, lo que es la diacronía de ciertas concepciones. Que tendrían ustedes que buscar esa palabra, porque es un hecho que está sucediendo y lo que sucedió antes. Ahora, con la madurez, con tu experiencia, posiblemente con un amplio conocimiento más del lenguaje que ahora tengas, pues te parecen insulsas las palabras que escribiste hace algunos años. Pero eso no quiere decir que no tengan el sentimiento expreso, y tampoco quiere decir que no sirva. Es solamente ubicarnos en cada época y en cada contexto donde estamos desarrollando el tema. Si fue una declaración amorosa a la primera noviecita que hubo, en ese momento era lo lindo. Posiblemente le hubiera llegado, posiblemente no. Que ella no hubiese tenido esa misma sensibilidad o esa misma inclinación hacia ti. Pero eso no quiere decir que no tuviera sentido y que tampoco necesitara una estructura específica para expresarse. ¿Okay? Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? O que quiera hacer algún comentario, incluso sugerencias? Encantada de escucharlo.
Me gustaría saber que llegó algo del mensaje.